Bueno, muchas gracias por la invitación y por la pregunta que me permite además hacer la presentación. Les pido en cabina que me ayuden. Gracias a todos, mi nombre es Carlos Augusto Chacón, yo soy el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Hernán Echavarría Olózaga, es un centro de pensamiento, somos una organización de la sociedad civil apartidista, pero eso no quiere decir que seamos apolíticos. De hecho, llevamos el nombre de un gran referente, un hombre que fue un símbolo en Colombia porque se enfrentó no solamente a Rojas Pinilla, quien fuera un dictador militar, sino también al gobierno de Ernesto Samper, que recibió dinero del narcotráfico. Un símbolo, un empresario que desde la sociedad civil encarnó la lucha que tenemos que hacer los ciudadanos en contra de los gobiernos que son corruptos, que reciben dinero del narcotráfico y que van por una deriva autoritaria. Y quiero contarles esto porque para nosotros es muy importante tener hoy la oportunidad de estar acá y esa pregunta que nos haces es bien interesante y la quiero atar a una propuesta que les quiero hacer. Que he prestado mucha atención a todos los discursos que son muy importantes, pero creo que es clave salir de este encuentro con una agenda. Y una agenda de instituciones fuertes, economías pujantes y sociedades seguras parte por unas instituciones, pero ¿cuáles instituciones? Pues unas instituciones que privilegien la superioridad moral y material de la libertad económica, que empoderen a los individuos, que garanticen la libertad humana y la dignidad. Los seres humanos son libres y dignos cuando pueden participar del proceso de mercado, sin la interferencia, sin que el Estado los convierta en súbditos por vía de los subsidios o por vía de las licencias y los permisos para trabajar, producir y generar riqueza. Y esto es muy importante. Y les quiero compartir esta gráfica rápidamente, si logro, ya. Esto es básicamente un mapa de calor donde ustedes tienen distintos índices internacionales que miden la libertad económica, que miden la informalidad, que miden la democracia, que miden el Estado de Derecho, los derechos de propiedad privada, las barreras al comercio internacional. En el caso de América Latina incluimos el índice de burocracia que elaboramos con Atlas Network, que miden la prosperidad, que miden la paz, que miden la percepción de corrupción. Y qué casualidad que la mayoría de países que tienen fuerte Estado de Derecho, que tienen fuerte respeto a la propiedad privada, que garantizan las libertades económicas, son los países que mejor desempeño tienen en temas como la superación de la pobreza, la movilidad social, las instituciones democráticas, el combate a la corrupción. No es coincidencia, es una realidad. Y lo dicen los datos empíricamente. Y si eso es así, lo que uno tiene que hacer en América Latina para contrarrestar los nefastos resultados del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que han sido básicamente miseria, corrupción e inseguridad, es apostar por una agenda comprometida de instituciones que privilegien la libertad económica, el empoderamiento individual, el emprendimiento, la innovación y la creatividad humana, protegiendo la propiedad privada, tanto física como intelectual, garantizando el rule of law, el Estado de Derecho y combatiendo algo que es muy propio de los latinoamericanos, que es tal vez una de las principales causas de la pobreza de nuestro continente a pesar de tenerlo todo para ser absolutamente ricos. ¿Saben cuál es? Unas instituciones rentistas que tienen décadas enraizadas en nuestros sistemas políticos. Todos los partidos, sin distinción, en la mayoría de nuestros países han privilegiado instituciones rentistas. Por eso cuando llegan al poder son incapaces realmente de contener el avance del populismo, porque lo que hacen es expandir el gasto público, cobrar impuestos, ser proteccionistas, deliberadamente proteccionistas, no ver en el comercio internacional una oportunidad para generar bienestar y riqueza. Todo lo contrario, privilegian grupos de poder. Y eso lo que hace es perpetuar la pobreza. Y por eso los pobres ven que en la poca riqueza que se genera hay desigualdad. Porque no estamos generando las condiciones para que todos puedan participar de ese proceso de mercado libremente, que es lo que la gente necesita para confiar en las instituciones democráticas. Es clave avanzar en una agenda con estos requisitos, con estas instituciones fuertes y sólidas, con unas instituciones que privilegien al individuo y lo pongan en el centro de la acción. Eso es más digno que lo que proponen los populismos de derecha y de izquierda. Entonces implica por apostar por esas instituciones que respeten esas reglas de juego y acabar, por supuesto, insisto, ese rent seeking, esa búsqueda de rentas o captura de rentas que han tenido distintos partidos. Y eso implicaría, por ejemplo, que de aquí saliera un compromiso por todos los políticos que están ejerciendo hoy cargos de elección popular y que lo van a hacer en los próximos años, de no aumentar impuestos, de no crear nuevos impuestos,
Eso ya lo está haciendo el Partido Republicano en Estados Unidos, desde hace ya varios años. De no aumentar el gasto público por vía de emisión monetaria, porque la inflación es un fenómeno monetario y Argentina y Venezuela son grandes ejemplos de lo que pasa cuando se amplía el gasto público por vía de emisión monetaria. No hay acción más infame de un gobierno que empobrecer a los más pobres por vía de la inflación. Entonces, de este tipo de encuentros y este tipo de iniciativas tienen que surgir unas apuestas con contenido. No basta con quejarnos de los resultados del Foro de Sao Paulo, y les voy a contar una historia muy rápida. Hace un año, cuando Gustavo Petro aumentaba en las encuestas, tanto en Colombia como fuera de ella nos preguntaban, pero ¿cómo es posible si ustedes tienen el ejemplo de Venezuela? ¿Cómo es posible si ustedes tienen a 2 millones de migrantes venezolanos en el país? ¿Cómo es posible que la gente prefiera ese modelo a otro modelo? ¿Saben cuál era el problema? Que no había otro modelo. Que los líderes políticos se dedicaron simplemente a asustar con el coco del castrochavismo. Cuidado, viene el castrochavismo, ahí viene el castrochavismo, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que llevamos 12 años escuchando el castrochavismo. Y no habían propuestas concretas, diferentes, simplemente con matices, todos enfocados a lo mismo: subsidios, gasto público, regular la jornada laboral, meterle la mano a más impuestos. No había una apuesta clara que generara esperanza. Y si queremos realmente contrarrestar todas estas políticas populistas, necesitamos tener un compromiso muy serio, alcaldesa, pero realmente muy serio, por tener una agenda propia, una agenda distinta. La agenda de ellos ha sido empobrecedora, hiperinflacionista, corrupta, que ha nutrido la violencia. La agenda nuestra tiene que ser la otra, la que en el mundo ha demostrado funcionar. Ese mapa de calor que les puse, y si me ponen la otra diapositiva que está ahí, ese mapa de calor lo que demuestra es cómo se genera riqueza, cómo se genera prosperidad. Miren estas correlaciones, es que son los datos, esto no es retórica. A mayor libertad económica, mayor PIB per cápita, mayor prosperidad. Lo logran los países que apuestan por este tipo de instituciones. Por eso no podemos comprarnos esos discursos, ni ser tibios. La gente también está cansada de la tibieza. Hoy alguien nos decía, es que nos preocupa ver qué otros proyectos populistas de derecha están llegando. Pues claro que nos preocupa, porque todo populismo es malo, porque todo autoritarismo es malo. Pero ¿qué estamos proponiendo? ¿Simplemente la izquierda les propone cocinarlos al horno y nosotros a baño de María? ¿O nosotros vamos realmente a proponer un salto cualitativo en las políticas públicas, en generar riqueza, en superar la pobreza? Esa es la gran apuesta de los próximos años. Hay una cosa que es muy particular, me la dijo un alemán en un evento de la Konrad Adenauer en Alemania hace muchos años: la sociedad civil está entre el Estado opresor y el crimen organizado. Y quiero vincular con esto, alcaldesa, el otro tema de este panel, y es el crimen. Lo que estamos viviendo en América Latina es muy preocupante, porque lo que está sucediendo es que estados con regímenes autoritarios están convergiendo con organizaciones de crimen organizado transnacional. Y hay una convergencia en los territorios, y aquí en México y en Colombia lo estamos viviendo, y cada vez es mayor, y en muchas partes del mundo. Argentina no se salva de esto, en las provincias donde el narcotráfico se ha tomado el control de las ciudades, distintas ciudades del país. Ecuador, asesinaron un candidato presidencial, en Guayaquil mataron, en la provincia del Guayas también mataron un alcalde, en fin. Es decir, esto es un problema serio, pero es un problema que también se resuelve con algo más además de estas instituciones: una justicia eficiente, el desarrollo de capacidades. Y lamento contradecir a uno de los panelistas que decía que había que acabar con los ejércitos en América Latina. Les quiero contar qué hubiera pasado en Colombia en el 2002 si no tuviéramos ejército. Hoy seríamos el Estado fallido que estábamos a punto de ser. Claro que necesitamos unas fuerzas militares comprometidas con el respeto a los derechos humanos, por supuesto que sí, que rindan cuentas, que no sean corruptas, pero necesitamos combatir el crimen organizado. Y eso implica también tener una agenda para combatir las economías ilícitas, todas las formas de violencia organizada, todas, toda la cadena de valor y suministro de las redes criminales y de las economías ilícitas, no solo el narcotráfico. Les quiero contar que hoy en Colombia el precio de la pasta base de coca bajó porque los grupos criminales están dedicados a la minería ilegal, contaminando también, generando impactos medioambientales, deforestando. Pero nuestro presidente, que habla del cambio climático, no mira la principal causa de daños climáticos de mi país, que es la deforestación, a causa, entre otras cosas, del cultivo de coca y la minería ilegal, pero además el contrabando, el lavado de activos. Eso es una agenda contundente, clara, específica: desarrollar capacidades, cooperar
Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de instituciones, de reglas de juego, tenemos que preguntarnos a qué reglas de juego le están apuntando nuestros políticos. Se están dejando imponer la agenda. Y lamento decirlo, como centro de pensamiento en Colombia, no solamente hemos sido reactivos a todas las nefastas reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, que lo que buscan es estatizar las pensiones, la salud, la educación y todos los sectores de la economía, que va en contra de nuestro modelo, que si bien no es perfecto, ha generado desarrollo en los últimos años y sacado a millones de la pobreza. No solamente somos reactivos a eso, somos propositivos y estamos diciendo, tenemos que empezar a construir una agenda que le apueste decididamente a la libertad económica porque es moralmente superior y de eso también tenemos que hablar. La moralidad de la libertad económica porque es darles a los individuos algo que es fundamental y que parece que se nos olvidó a distintos sectores, la libertad de elegir, lo que Deirdre McCloskey llama el adultismo. Tratemos a los ciudadanos como adultos, no como niños. Por eso es que el populismo gana, porque hemos dejado convencer en el relato que los seres humanos necesitamos un estado paternalista que nos diga qué hacer, qué comer, qué consumir. Muchos de nuestros países tienen impuestos a los cigarrillos, impuestos a las bebidas azucaradas, ahora a los vapeadores y a cada modo de consumo de vida que queramos tener nos imponen un impuesto, inclusive gobiernos que estarían de este lado. Termino, alcaldesa, haciendo una reflexión muy importante y es que además de este tema de seguridad, de este tipo de encuentros tiene que salir también una posición muy clara frente a la penetración de Rusia, China e Irán. La región no va a tener seguridad ni va a tener prosperidad si seguimos permitiendo la penetración e injerencia de Rusia, de China y de Irán por distintos medios. Es inaceptable que los principales partidos políticos tengan vínculos con China, acepten viajes a China y sean incapaces de denunciar la forma en que China está penetrando en sectores estratégicos en nuestros países con contratos y convenios absolutamente opacos, sobre los cuales los entes del Estado no tienen ningún control. Así que este tipo de cosas son las cuales tenemos que hablar y poner en la mesa. Miren, en Colombia pasó algo muy particular y cierro con la historia que les estaba contando con el castrochavismo. Varios de los partidos que hoy están acompañando a Gustavo Petro hicieron campaña en contra de él. El Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Y asustaban con el castrochavismo, pero tan pronto ganó Gustavo Petro, se fueron corriendo a ser parte de la coalición de gobierno. Y a pesar de que dirían que hoy no están en esa coalición, le acaban de aprobar en primer debate en la Cámara de Representantes una reforma a la salud que va a acabar con la salud de los colombianos, que estatiza la salud y que le entrega la plata de la salud a los políticos en las regiones. ¿Saben por qué? Y termino con lo que empecé, porque privilegiamos las instituciones rentistas, porque les hemos dado a los políticos la capacidad de tomar decisiones vitales para la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que empezar a combatir. De lo contrario, ellos van a seguir ganando y nosotros cada día más en un sándwich entre unos estados opresores y unos grupos criminales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.